Quiero compartir este mensaje con ustedes. Si me ponen la imagen, náufrago, es nuestro mensaje de hoy. Y tenemos una imagen de un barco para empezar. Es el Titanic. ¿Y cuántos se acuerdan de esa canción? ¿Verdad? No se me pongan románticos, ¿verdad? El Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo al finalizar su construcción. Era el barco más grande del mundo. Se hundió en la noche del 14 de abril, ya para la madrugada del 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1,514 personas de las 2,000 que iban a bordo, lo que convierte esta tragedia en uno de los mayores náufragos de la historia ocurridos en tiempos de paz. Y aquí estamos porque si no se me van a poner muy románticos aquí. Este barco increíble se hundió. Imagínate con la ilusión con la que la gente se subió. Incluso los que han visto la película, ¿verdad? Aunque es una película, pero mostraba esta euforia, este deseo, esto nuevo de viajar en un transatlántico, de llegar a América con una ilusión de hacer nueva vida, de muchas naciones. Pero se hundió, naufragó. Primera de Timoteo 1:19 dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba, ¿quién? Su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Lo voy a volver a leer. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús, hemos tenido fe para salvación, pero la Escritura nos dice que debemos cuidar lo que nuestra conciencia nos está diciendo para no naufragar. Y yo quisiera ver el caso de Lot. ¿Cuántos han oído de Lot, este sobrino de Abraham? Ahí vemos su historia en el libro de Génesis, pero quisiera empezar en 2 de Pedro capítulo 2 verso 7. Dice: sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Dios lo rescató del juicio que trajo sobre Sodoma y Gomorra. Pero el rescate que menciona Pedro era el segundo que Dios hacía por Lot. La primera vez cuando Abraham rescató a Lot de un secuestro. La primera vez fue cuando Abraham rescató a Lot de un secuestro. Lo vemos ahí en Génesis 14:16. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Entonces, 2 veces Dios rescató a Lot. Primero de este secuestro donde se lo llevaron cautivo a él, a su familia y todos sus bienes. Abraham sale a pelear, Dios le da la victoria, rescata a su sobrino, le regresa sus bienes. Y luego vemos la historia que nos comenta Pedro, cómo Dios lo libró del juicio, de la muerte por fuego, cuando consumió a Sodoma y Gomorra. Al igual que Lot, nosotros hemos sido rescatados por Dios. Pero no podemos naufragar en la fe, porque vamos a ver tristemente cómo Lot, aunque fue rescatado, Lot naufragó en su fe. Primera de Pedro, ahí mismo en la versión Reina Valera, capítulo 1, verso 17.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, versículo 18, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados por la preciosa sangre de Jesucristo. Pero el mismo apóstol Pedro nos dice que debemos poner atención y conducirnos con temor todo el tiempo de la peregrinación. Esta película del Titanic nos muestra cómo salieron todos tan contentos, tan ilusionados en un barco que alguien comentó que ni Dios podría hundir. Sin embargo, fueron descuidados, se distrajeron y un gran iceberg tronó el barco. Y nosotros que como creyentes que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre de Jesucristo, a veces tenemos una actitud donde no, pues yo estoy con el Señor me cubre, nada malo me puede pasar. Sin embargo, la Escritura nos llama a poner atención y a conducirnos con el temor de Dios en todo el tiempo de nuestra salvación. ¿Pudiera un creyente naufragar en su fe a pesar de haber sido rescatado por Dios? Pregunto. ¿Cómo es que Lot llegó a vivir a Sodoma? Lot, como ya dije, era sobrino de Abraham. Abraham se lo llevó consigo cuando Dios le llamó al lugar que le daría como herencia. Al pasar el tiempo, ambos, Abraham y Lot, prosperaron muchísimo, de tal manera que no tenían suficiente espacio y alimento para sus abundantes ganados. Y Génesis 13 nos dice: finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Y fíjate lo que le dice Abraham a Lot: escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Escógela, Lot. Y bien listo, vio dónde es lo mejor. ¿Por qué Lot y su familia naufragaron en la fe? A pesar de que ya habían sido rescatados una primera vez por Abraham cuando fueron tomados cautivos. ¿Por qué Lot naufragó en su fe siendo que salió y convivió con el padre de la fe, quien estuvo consciente Lot de las promesas que Dios le había dado? Estuvo consciente Lot en todo el trayecto de su peregrinaje. Estuvo consciente de que Dios estaba con él. Y Pedro nos dice que Lot era un hombre recto, era un hombre justo, y que Dios lo salvó precisamente porque Lot había creído en Dios. Sin embargo, Lot naufragó en la fe. ¿Por qué? Número uno, cuando Abraham le dice: escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Número uno, Lot puso como prioridad su bienestar económico. Fíjate lo que dice ahí, versículo 10 del capítulo 13. Lot miró con detenimiento, con sagacidad, las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar, o sea, en dirección a Sodoma. Toda esa región tenía, ¿qué tenía? Abundancia de agua. Y fíjate cómo lo describe quien escribe. Dice: como el jardín del Señor. O sea, así como en el Edén, que Dios hizo en la creación con abundancia,
así eran las tierras de Zoar en dirección hacia Sodoma. Y Lot vio que esa tierra era ideal y él prosperaría aún más de lo que ya tenía. Y entonces dijo: yo quiero ir hacia allá. ¿Por qué fracasó Lot y su familia en la fe? Porque pusieron como prioridad su bienestar económico. Todo giraba alrededor de tener y acumular. Y como lo he dicho, no hay nada de malo con tener dinero y tener buenas cosas, buena casa y buen auto. El problema es cuando el dinero nos tiene a nosotros, cuando es una prioridad, cuando nuestro corazón ya está invadido por la codicia, por la avaricia y la vanidad de nuestros días, que nos empujan al consumismo, nos llevan a desviarnos de los caminos y propósitos de Dios. Cuando todo se centra en prosperar. Cuando descuidamos hijos, ¿por qué? Porque hay que prosperar y hay que prosperar. Y el matrimonio está basado en la prosperidad y la fe está basada en la prosperidad. Lot dijo: ahí está muy bueno. Y qué extraño, porque escogió unas tierras tan abundantes y Abraham dijo: si tú escoges a la derecha, yo voy a escoger a la izquierda. O sea, escógelo. ¿Por qué? Porque para mí no importa a dónde vaya, Dios me va a bendecir. Tú escogiste allá porque hay más agua. Y yo creo que Lot dijo: y le gané. Hay más agua, hay más prosperidad, hay más negocio. Y Abraham dijo: no, pues dale. Acá no hay agua, es un desierto, la tierra prometida. No importa. Dios me dijo cuando me fui de mi casa que Él me iba a prosperar, me iba a bendecir y me iba a dar una descendencia que ni siquiera podía contarse. No importa dónde yo esté, tenemos que ser inteligentes, obviamente, y no estoy hablando de la apatía y la flojera, la pereza o una mala administración de nuestros recursos. Estoy hablando cuando el corazón está únicamente tomando decisiones en base a la prosperidad. Personas que toman decisiones y otro trabajo y otro negocio, ¿y de dónde vas a sacar el tiempo para atenderlo? Y hemos olvidado también la doctrina bíblica del contentamiento. ¿Puedes decir conmigo contentamiento? Contentamiento, donde Dios nos va a dar lo suficiente y en abundancia. Y cuando nos da, debemos preguntar: ¿para qué me lo diste? Pero cuando es una prioridad el ganar dinero y vivimos en una sociedad que empuja y empuja y empuja y empuja a tener, como creyentes que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, debemos preguntarnos: ¿para qué? ¿Y el tiempo que estoy dedicando a mis hijos, invirtiendo en mi matrimonio? Fue muy próspero Lot, pero perdió a sus hijos y perdió su matrimonio. Génesis 13:12 dice: entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot, versículo 12, movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma. Fíjate que no llegó inmediatamente a Sodoma. Dijo: no, Sodoma no, porque pues está bien gacho, pero aquí cerquita. Número 2, ¿por qué Lot fracasó, naufragó en la fe? Porque Lot hizo alianza con los sodomitas. Fíjate cómo dice el capítulo 19, verso 1. Ya había pasado un tiempo de lo que leímos en el capítulo 13, pero el capítulo 19, verso 1 dice: al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién? Lot. Fíjate cómo se fue acercando. Dijo: no, o sea, es una distancia prudente, yo sé hasta dónde, yo entiendo. Pero luego: no, pues otro poquito. Y luego: no, otro poquito. Y luego ya era el que era el portero de la ciudad.
ya vivía dentro de Sodoma. Y entonces entran estos ángeles en forma humana. Lot estaba sentado ahí, cuando los vio, dice que se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Estos dos ángeles venían a rescatarlo de la destrucción de Sodoma. Y estando estos dos ángeles en esta forma humana de hombres en la casa de Lot, los hombres perversos de la ciudad fueron a casa de Lot y le gritaban: sácalos. Querían abusar de ellos. Entonces Lot, fíjate lo que dice versículo 6, salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí y les dijo: por favor, ¿qué dice? Hermanos míos. Él hace alianza con los sodomitas. Lot pensó al principio: solo voy a llevar mis ganados a esas tierras donde hay agua y comida, pero terminó viviendo entre ellos. El problema es que Lot, aunque vivía atormentado, ¿se acuerdan que leímos que en Pedro nos dice la escritura que Lot vivía atormentado y harto de la maldad? ¿Y por qué no te largaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no tomaste decisiones? ¿Por qué ignoraste la voz de tu conciencia, Lot, que te decía: no vayas por ese camino? Es que yo tengo fe. Es que yo soy el sobrino de Abraham, tú no sabes. Es que yo estoy en el Señor desde hace 30 años y mi madurez ya me... No. La palabra dice: no ignores la voz de tu conciencia, porque en tu conciencia es donde te habla el Espíritu Santo y te dice: no hagas eso. Ten cuidado donde pones a tus hijos a estudiar. Ten cuidado con quién haces alianzas. Tenemos que hacer negocios con cualquier persona, obviamente, pero una cosa es hacer negocios y otra cosa es hacer alianzas. Y otra cosa es hacer sociedades. ¿Por qué? Porque tarde o temprano voy a adquirir esas costumbres. Y eso me va a llevar a naufragar mi fe. Buenas intenciones no son suficientes. Lot debió haber tomado una decisión. Número 3. ¿Por qué naufragó la fe de Lot y su familia? Número 3. Wow. Lot expuso a su esposa e hijas a un ambiente espiritual degradado. A veces me impresiona a mí oír cuando decimos: es que no, mis hijos son maduros. No lo son. No lo son. No nos engañemos, papás. No tienen capacidad para decidir. Por eso estamos nosotros. Es que por eso se le instruye en la iglesia y en la casa. Sí, pero si lo expones a un ambiente degradado, se te va a degradar el hijo. Es que yo oro por mi hijo, yo oro por mi matrimonio. Sí, pero luego te expones a ambientes donde tu conciencia te dice: esto no está bien. Dice: no importa. Y separamos una cosa de la otra, la fe de la vida real, de la vida diaria, y no sabemos que la fe es la vida real que puede bendecir nuestra vida cotidiana y nos puede llevar a la victoria o a naufragar. Y entonces exponernos. Fíjate lo que dice Lot a los hombres cuando van y tocan en su casa para que le saque a estos dos ángeles. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Y después, en una escena final que vamos a ver, donde las hijas toman una pésima decisión, decimos: pues ¿quién tuvo la culpa? Es que yo te enseñé, mijito.
Es que yo te dije y te hablé correctamente. Sí, pero lo expusiste a un ambiente degradado que no pudo, que no soportó y se degradó igual. Y no creas, papá, que por 45 minutos o una hora que los niños están acá atrás, o una hora en una reunión sabatina de jóvenes, van a adquirir lo que deben adquirir en el hogar toda la semana. No es proporcional. Llegaron estos malvados y dijo: no me toquen a estos ángeles. Eran ángeles, pero aquí tengo unas hijas, llévenselas y hagan con ellas lo que les parezca. Oye, es para agarrar a Lot a tablazos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo expones así a tus hijas? Y dice: pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes. Y mira lo que dice al final Lot: y están bajo, y tus hijas, ¿bajo la protección de quién están? ¿Bajo la protección de quién están? ¿Por qué quería congraciarse Lot con estos hombres? Para que no se viera dañado el negocio al día siguiente. Y entonces, padres, que cedemos ante una sociedad que nos empuja y nos obliga a ciertas normas. Aquí deben estudiar, aquí deben hacer. Sí, está degradado. ¿Qué está saliendo del corazón de mi hijo? ¿Es un patán? ¿Es terrible en su comportamiento? Tú sabes que aunque estén en las mejores escuelas, llegan a ser unos patanes que no tienen la educación para decir en la entrada buenos días, porque está degradado. Porque lo que importa es cuánto ganas, con quién te vas a relacionar, con quién te vas a casar, con quién vas a hacer negocios, para presumir en la boda: este es el apellido en conjunto. Eso es basura. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo a mis hijos a un ambiente degradado y van a naufragar en su fe. Y todos nos quejamos como Lot. Todos nos quejamos como Lot. Ay, qué ambiente tan degradado. No, hombre, ya en las escuelas. No, hombre, ya. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Lo seguimos exponiendo o decimos hasta aquí? Lo que tenga que hacer. Cuando se trata de hijos es lo que tenga que hacer. Entonces, Luis, ¿quieres que los tengamos en una burbuja? No quiero eso. Quiero que entendamos: cada hijo es diferente y yo debo estar vigilando a mis hijos. ¿Está pudiendo? ¿Estoy cercano a él para que él aprenda de mí? Que sepa lidiar con tentaciones, que sepa responder, que sepa defender su fe. ¿Qué está pasando con mi hijo, con mi hija? Ay, pastor, vete otra semana. ¿Y tus hijas bajo la protección de quién están? ¿Hasta dónde había hecho compromiso Lot con su sociedad? Que estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas para seguir siendo parte de esa sociedad. Padres que están dispuestos a sacrificar a sus hijos con tal de tener el agrado de una sociedad que exige cierto estilo de vida para pertenecer a ella.
¿Cómo le hago, Luis, para que mis hijos deseen a Dios? ¿Cómo le hago para que se quieran involucrar en la iglesia? ¿En qué ambientes los estás llevando? Número 4 y último. ¿Por qué naufragó la fe de Lot y su familia? Porque adquirieron hábitos de Sodoma. Los adquirieron. Porque mis hijos no desean las cosas de Dios. ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué no podemos llevar un buen matrimonio? ¿Dónde estás instalando tus carpas? Lot dice que fue acercando sus carpas. No en Sodoma, primero acá lejitos. Y luego no pasa nada, 1 kilómetro más. Y luego otro kilómetro más. ¿Hasta que, dónde estamos instalando carpas? ¿Qué son las conversaciones en nuestros hogares? ¿Qué es lo que vemos en nuestras casas? ¿Quiénes son nuestros amigos? Dios, en su gracia, en su amor, misericordia y bondad, sacó a Lot y su familia de Sodoma, pero ellos nunca sacaron a Sodoma de sus corazones. Y fíjate lo que dice Génesis 19:16. Los ángeles están diciendo: Lot, vámonos. Lot, va a caer el fuego. Lot, te vas a morir. Y el versículo 19 dice, 16, como Lot todavía, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí lo haré? A ver, Dios, a ver, Dios, ¿sí qué? ¿Sí qué, amados? Por eso la palabra nos dice, nos habla en nuestra conciencia. Hazle caso. Viene la tempestad, viene el fuego. Los que tienen bebés, ahorita tienes que pensar cómo se van a relacionar. Que no te apantalle el nombre ni el dinero. Eso es basura que se va a podrir. Esos tesoros se van a podrir aquí en la tierra. Titubeaba. ¿Cómo podemos titubear ante la condición de nuestros hijos y de nuestros matrimonios? ¿Por qué titubeaba? Porque si me voy, ¿qué va a pasar con los negocios? ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Qué va a pasar con mis amigos? Que pase lo que tenga que pasar. Porque Cristo ya fue a la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre. Él no estimonia a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las demás cosas? No podemos titubear ante esos tiempos. No podemos titubear ante una sociedad implacable que exige y exige y exige y exige y quiere más. Jóvenes, no puedes titubear. Jóvenes solteros, ¿con quién te vas a casar? Puede determinar tu eternidad. Lo titubeó. Los ángeles lo agarran de la mano, lo fuerzan. También a su esposa y a sus hijas. Los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia. Porque está sentado en un trono de gracia y de misericordia. Porque no se ha cortado su mano para salvar. Porque Él sigue viendo nuestras vidas y las aprecia y tiene propósito para nosotros. Por eso hoy es el día de decir: mi fe no va a naufragar. No puede naufragar. ¿Por qué? Porque llevo muchos en el barco. Llevo familia. Llevo hijos, llevo generaciones, llevo nietos que no han nacido. Llevo iglesia, generaciones de creyentes que no han llegado
hay mucho que perder. La conciencia de los que hicieron el Titanic les decían: no hay barquitos suficientes. No hay barquitos suficientes para salvarse. Lo ignoraron y dijeron: hombre, este barco ni Dios lo hunde. No, hasta el fondo. Es una actitud arrogante, parece cristiana. Cuando decimos: no, Dios está, y la prosperidad, y al cabo Dios nos tiene aquí, mira, pues cómo estamos bien. ¿De veras? ¿Y qué está pasando con los hijos? ¿Y en el matrimonio? ¿Estás titubeando? No titubeemos más. Adquirió finalmente las costumbres Lot. Génesis 19:26. Van saliendo de Sodoma. Imagínate los ángeles. ¡Córrele! ¡Córrele! Ay, no, déjame pensar. Es que hay que ser prudentes. Es que hay que hacerlo con sabiduría. ¡Córrele! ¡Córrelo! Y cuando van corriendo, la esposa voltea y la esposa suspira. Sodoma. Se convirtió en piedra. Las costumbres llenaron su corazón. Mujeres que codician, que exponen a sus maridos a más. ¿Por qué? Porque la vecina tiene un carro que yo quiero. Porque la vecina tiene una casa que yo quiero. Porque la vecina tiene la ayuda en casa que yo quiero. A veces ni las necesitas, pero yo lo quiero. Y yo quiero esto, y yo quiero el otro, y yo quiero aquello, y tú no me lo das. Wow. Cuando Dios nos ha dado un matrimonio santo, que fue creado para reflejar su gloria. Porque ahí es en el matrimonio donde mis hijos ven cómo Dios los ama a ellos al ver cómo yo amo a su mamá. Y ellos saben cómo relacionarse con Dios cuando ven cómo me habla su mamá a mí. Así lo dice Efesios capítulo 5. Entonces, hijos que están en una condición de arrogancia, de exigencia, ¿qué están viendo? ¿Qué costumbres están absorbiendo? Y finalmente las hijas. Sale Lot, muere ahí la mujer. Parece como que Lot tenía otras 2 hijas, al parecer. Algunos comentaristas dicen que 2 de sus hijas se quedaron en Sodoma. No es seguro, pero es una posibilidad. Pero Génesis 19:36 dice: las 2 hijas de Lot. Esta es una frase terrible que está en la Biblia. Hasta pena leerla. Le decía: Ivonne, ¿cómo voy a leer esa frase? Si Pablo dice mismo que hay cosas entre nosotros que ni siquiera platicamos, ni siquiera decimos, conversamos. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio papá. Wow. Y te recuerdas las palabras al principio de la historia cuando dice: Lot, esta llanura me conviene, aquí voy a prosperar. Nunca se imaginó
que este iba a ser el fin de su historia. Nunca. Por eso la palabra nos advierte. Primera de Timoteo 1:19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. ¿Qué te está diciendo tu conciencia? Si eres creyente y el Espíritu Santo te ha sellado, entonces tu conciencia está siendo alentada por el Espíritu Santo y te dice: cuidado, cuidado. Pues algunas personas desobedecieron lo que les dictaba su conciencia. Primero dice: aférrate a Cristo. Si estás aferrado a Cristo, tu conciencia te va a hablar de Cristo. Si estás aferrado al mundo, tu conciencia te va a hablar en los lineamientos del mundo. Y a veces no sabemos distinguir. Pero si estás aferrado a Cristo, y yo creo que lo estás, porque estás aquí en esta mañana deseoso de adorarle y de recibir su palabra, entonces no ignores lo que tu conciencia en Cristo te está diciendo en cuanto a tu vida, tus decisiones, tu dinero, tu familia. ¿Dónde están tus hijos? ¿Con qué ambiente se están relacionando? ¿Cuál es el ambiente en el hogar? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se exalta? ¿Qué es lo que se aborrece? ¿Y qué es lo que se exalta? ¿Qué es? No ignoremos nuestra conciencia. Dice, a propósito, como resultado, su fe naufragó. Termino en Proverbios. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Qué es la respuesta? No. ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse? No. Segunda de Corintios 6:14. ¿Puede la justicia asociarse con la maldad? No. ¿Puede la luz vivir con las tinieblas? Tampoco. Pablo aclara muy bien: necesitamos estar entre el mundo para ganarlos para Cristo. No nos vamos a ir a una montaña, ermitaños. No estoy diciendo eso. Espero puedas captar el corazón de lo que la palabra de Dios nos está instruyendo en esta mañana. Es que Cristo, su Espíritu Santo, te va a hablar a ti en lo personal. ¿Hacia dónde estás llevando tus carpas? ¿Dónde están establecidas? Porque esas son las costumbres que estás adquiriendo, que estoy adquiriendo. ¿Me dé cuenta o no? Yo ya no me doy cuenta que ya adquirí muchas costumbres regias. Pero cuando voy a Chihuahua, me dicen: ya eres regio. ¿Por qué? Porque la carnita asada, no. Allá le echamos hasta cerveza, y ya llego y digo: pues ¿cómo le vas a echar cerveza a la carne asada? Esa es salecita y así, regio, rico. No te das cuenta. Y la pruebo porque, pues oye, me la están dando y ya no me gusta. Ya no la saboreo. ¿Has dejado de saborear a Cristo? ¿Tus hijos saborean la iglesia? ¿Qué es el sabor? ¿Dónde están nuestras carpas? Porque Dios nos ha dado una magnífica fe que tiene un propósito eterno.